Patricia Martín, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo Estás están todos? bastante cansada y seguramente dormiste poco, anoche, antenoche. Hace varias y semanas. todas las noches pasadas, sí. De hecho, vamos a hacer vida y obra de Sebastián Marcet. Es un tipo joven, ¿no? Pero la verdad sí, un periplo delictivo muy amplio y muy polémico en este último tramo, ¿no? Vos, sobre Marcet, ¿desde cuándo venís teniendo información? Bueno, aproximadamente con la policía de Uruguay desde 2017. Ya se sabía más o menos, o sea, obviamente que no era el Marcet de hoy, ¿no? Pero ya se sabía que estaba vinculado al narcotráfico y no subestimen a Sebastián Marcet. Como muchos dicen, no, bueno, que es poco inteligente. Es una persona, por lo que me han dicho varias fuentes que han tratado en varias etapas de su vida con él, es una persona cautelosa, muy inteligente, además es muy calculador y parece que tiene códigos de en lo que llaman ellos en la delincuencia un tipo de palabra que va de frente. Eso es el concepto que tienen de Sebastián Marcet. Bueno, de hecho se le han atribuido algunas cosas y hasta homicidios de los que él se ha desligado. Yo aquí no tengo nada que ver. Bueno, parte de eso es lo que vamos a ver a continuación, arrancando desde sus comienzos, ¿sí? Siendo un adolescente prácticamente, por eso decían, en inferiores con el paralelismo del fútbol, que es algo que le gusta mucho y que también tuvo que ver en esta carrera delictiva, el lavado de guita mediante Ahora me demás. comentaban que desde chico jugaba en el Cerrito, también en la vereda con compañeros al fútbol. Bueno, y terminó jugando en las grandes ligas, es lo que vamos a ver a continuación, porque todo se sabe. Balsa y Asociados. Reserva tu terreno en Carlota, Barrio de Lagos. Enrique Marcet Cabrera es un narcotraficante muy conocido en toda América Latina. Cuenta con múltiples nacionalidades falsas, nacionalidades brasileras, paraguayas, uruguayas. Es un personaje bastante peligroso. El uruguayo actualmente es buscado por la DEA, Interpol y varios países sudamericanos por cargos de narcotráfico. Policías secuestrados, armas, mansiones y supuestas conexiones corruptas con altos funcionarios. Esta es la lista de actos ilícitos cometidos por Sebastián Marcet. Sebastián Marcet es un narcotraficante uruguayo, líder de la organización denominada Primer Cartel Uruguayo. Tiene todos los contactos con los productores de cocaína, facilita la ruta Sudamérica-Europa. Y logró así tejer una red de actividades empresariales para lavar el dinero que recibió como líder de una poderosa organización criminal. Marcet controlaba el negocio de la droga en todas las etapas: producción, tránsito, acopio, exportación y lavado. El nombre Sebastián Marcet es conocido por la policía, Interpol y las agencias de inteligencia hace por lo menos 4 años. Pero el mundo lo conoció en 2021, cuando comenzaron a salir noticias de que era un peligroso narco uruguayo. De su vida personal en Uruguay se sabe muy poco. Nació en 1991 y su adolescencia la pasó en el barrio Piedras Blancas, donde vivía junto a su madre Sandra Fabiana Cabrera López y sus hermanas Jimena y Cindy. Según algunos vecinos consultados por Santo y Seña, eran una familia bien que por esos momentos no ostentaba dinero. A Marcet le decían el polaco, era el chico lindo del barrio y nadie se metía. Frecuentaba la noche e iba a los bailes como cualquier adolescente, pero todos sabían que vendía marihuana y decían que andaba en cosas raras. Fue en ese barrio donde comenzó el romance con Gianina García Troche, su actual esposa y madre de sus 3 hijos. Tiago, nacido en 2014, Joaquín, nacido en 2017 y Renato, nacido en 2018. Pero la carrera delictiva de Sebastián Marcet arrancó cuando tenía 18 años y entre 2008 y 2011 estuvo varias veces indagado, hasta que en 2012 fue procesado sin prisión por receptación y ese mismo año se lo vinculó a un narcotraficante paraguayo que fue detenido con un importante cargamento de marihuana. En el
el 2012, Marcet fue acusado de coordinar el envío de un cargamento de marihuana que viajaría por avión desde Paraguay a Uruguay en un jet privado. Y ese es el avión, el Cessna, que llevaba 450 kilos de marihuana a Uruguay. Se ejecutó en el Uruguay el operativo llamado Halcón, que permitió la detención del conocido piloto Juan Domingo Viveros Cartes, alias Papacho, cuya aeronave, un Cessna 210, transportaba 450 kilos de marihuana. Nunca fue imputado por esa acusación. Pero un año después, en 2013, Marcet fue condenado por tráfico de drogas y enviado al penal de Libertad. Mientras estuvo recluido en el penal Libertad en Uruguay, desde el 2013 al 2018, estableció relaciones con miembros del primer comando de la capital. En 2013 fui procesado por un cargamento de marihuana. En 2014 la marihuana legalizada. Ahora la venden en la farmacia. Ahí está el viejito acá que quería arrebatarle el mercado del narcotráfico. Al poco tiempo de salir en libertad, en 2018, Marcet estuvo indagado por el homicidio de un amigo de su infancia y supuestamente socio, Alfredo Rondán, quien fuera baleado en la vereda de la casa que alquilaba Marcet en Las Toscas. La investigación duró 2 años y pasaron por la causa 4 fiscales, desde su formalización hasta su sobreseimiento por falta de pruebas. Pero la causa tuvo varias irregularidades, un celular extraviado, audios que desaparecieron de las carpetas y oficios mal diligenciados. Y un testigo clave para su liberación fue un oficial principal de narcóticos que hoy ya no trabaja en esa unidad, pero sigue en la policía, aunque cobrando un subsidio por incapacidad. Pero hasta hoy no se encuentra el audio de su declaración y, según nos dicen, sus movimientos migratorios son sospechosos. Para reconstruir la carrera delictiva de Marcet, Santo Iseña contactó a periodistas y autoridades de Bolivia y Paraguay. Sebastián Marcet ingresó a Paraguay primero en el 2018, luego de haber cumplido con su sentencia en Uruguay. Después, en el año 2019, vuelve a ingresar a Paraguay, pero ya con su pasaporte falsificado. Era de un boliviano de nombre Gabriel Beumber, era el nombre que él utilizó para poder ingresar a nuestro país. Luego sale por un momento y luego ya ingresa y permanece, ya se instala aquí en Paraguay. Y justamente desde 2018, Paraguay tenía los ojos puestos sobre Sebastián Marcet, según lo dijo a Santo Iseña Francisco Ayala, director de comunicación de la Secretaría Nacional Antidrogas de ese país. La figura de Sebastián Marcet para las autoridades paraguayas entra, digamos, en el radar investigativo a partir del año 2017 con trabajos en conjunto que se habían realizado con autoridades uruguayas con respecto a tráfico de marihuana principalmente. Posterior a eso, a partir del año 2018, él ingresa frecuentemente a nuestro país, aparentemente estableciendo vínculos con lo que ahora conocemos como el clan Insfran y también intercalando esos ingresos al país con otros en territorio boliviano. Creemos que fue la etapa en la que él fue estableciendo los contactos tanto en el ámbito de la provisión de drogas como en el ámbito del mecanismo y la estructura formada para la remisión de estos volúmenes de drogas. Hasta que en mayo de 2020 se comenzó con la investigación de lo que después sería la operación A Ultranza, donde se investigaba al grupo criminal encargado de traficar toneladas de cocaína desde Sudamérica a puertos de Europa y África. Es importante destacar que la investigación en sí nace a partir del año 2020 aproximadamente, y esta operación es considerada la mayor acción contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia del Paraguay. Nunca antes habíamos visto tan clara una estructura criminal o una estructura dedicada al crimen organizado en todas sus aristas, desde los líderes, los integrantes, la logística que ellos empleaban para traficar drogas, los proveedores, también cómo involucraban a autoridades nacionales, ¿verdad? Porque el crimen organizado siempre busca a personas que tienen relevancia dentro de un gobierno, porque esa es su protección, ¿verdad? Mediante el soborno, ellos compran la lealtad de fiscales, de jueces, de policías, de militares,
de políticos, de legisladores. Hubo un cúmulo de autoridades que nunca antes nosotros habíamos visto así claramente expuestas. Hay un ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional a quien le regalaron, por ejemplo, un yate muy costoso que con el salario que él percibe no pudo haber comprado. Un bloque vinculado al provisionamiento y al acopio de sustancias, otro bloque de tráfico aéreo, un bloque que sería el bloque empresarial logístico, que era el responsable de disimular de alguna forma los envíos ilícitos a través de rutas y cargamentos ya establecidos previamente, y otro bloque final que era el de lavado de dinero. En febrero del año 2022 iniciaron las operaciones en Paraguay. A la fecha se han realizado más de 120 procedimientos. Cuánta riqueza o cuánta fortuna o cuántos lujos acumularon aquí en Paraguay, y eso transformaban en estancias, en ganado, en empresas, en yates, y de esta manera ingresaban o insertaban a nuestro sistema financiero plata ilegal, producto de esas drogas. Según los datos recabados, la organización en sí estaba liderada por lo que nosotros llamamos el clan Insfrán, los hermanos Insfrán, y el uruguayo Sebastián Marcet. Este es Miguel Insfrán, alias Tío Rico, corredor de rally. Existían grupos aquí en Paraguay, pero con la llegada de Marcet se ideó como una cooperativa o como una asociación de varias organizaciones que operaban en el país y también a nivel de Latinoamérica. En Paraguay, él logró forjar primeramente una imagen de empresario próspero del ámbito musical, artístico. Era la carátula con el que él se presentaba en el ámbito empresarial paraguayo. Ingresan avionetas, se calcula más de 20 que ingresan de manera mensual, y son 400 kilos de cocaína más o menos que transportan en cada vuelo aquí en Paraguay. Logró armar un patrimonio bastante considerable de bienes en diferentes departamentos del país a través directamente de él como a través de sus colaboradores y empresas forjadas justamente para la adquisición de bienes, y de esa forma ir lavando el dinero que era inyectado a través de sus actividades ilícitas. Él era el ideólogo, era el organizador y el supervisor. Esos son los términos con los cuales las autoridades de inteligencia calificaron al perfil criminal de Sebastián Marcet, porque él tenía todos los contactos internacionales. Él tenía los contactos para la provisión de la droga en Bolivia, por ejemplo. Él tenía los contactos de dónde comprar esta cocaína a un precio que le convenía. Utilizaban pistas clandestinas y pistas legales también para poder realizar sus operaciones ilegales. Y allí, al final de la pista, la imponente casa. Sí. Allá está entre los árboles. Y él era la persona que se quedaba con las mayores ganancias del producto de la venta de este dinero ilegal. Esta organización logró penetrar dentro de varios ámbitos o varias áreas de la sociedad paraguaya, en el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo, incluso en el ámbito religioso, y eso le dio cierta capacidad de lavar grandes volúmenes de dinero y hacer circular dentro del sistema financiero nacional. Hablamos de Sebastián Marcet, que estuvo en Paraguay, que de hecho formó parte del plantel de Deportivo Capiatá. Ingresó al mundo del fútbol convirtiéndose, ya ven ustedes la camiseta, en futbolista del Deportivo Capiatá, a cuyos dirigentes se presentó también como un próspero empresario. En un club que era propiedad de un diputado nacional, ahí se lo vincula. Este diputado actualmente está imputado, está investigado por lavado de dinero provenientes del narcotráfico y también asociación criminal. Se lo vincula con Sebastián Marcet y también el clan Insfrán, que sería como la mano derecha de Sebastián Marcet. Él se movía con mucha tranquilidad porque manejaba tanto caudal de dinero. Para darte un ejemplo, 1 kilo de cocaína de Bolivia a Paraguay, que aterriza en el Chaco Paraguay, cuesta $3.500. Esa cocaína cuando llega a Europa cuesta $25.000.
Para darte un ejemplo, aquí un empresario del sector de aduanas, donde se gestionan las cargas para los envíos, por cada carga concretada en Europa, ganaba $500.000 por cada carga concretada. El gerente de la hidrovía, como se le llama a Marcet, triangulaba sus negocios entre Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y justamente, según las autoridades bolivianas, Marcet entró por primera vez a ese país en octubre de 2018. Sacó su primera cédula de identidad extranjera con este documento, obteniendo la residencia dentro del territorio nacional por el lapso de 2 años. Estamos hablando del 16 de abril del 2019. Y llegamos al evento que más polémica causó en Uruguay, cuando en septiembre de 2021 Marcet viajó a Dubái, donde fue detenido por presentar un pasaporte falso paraguayo. A finales de 2021 salió con pasaporte uruguayo de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa. Luego de ser liberado en Dubái y con su flamante pasaporte uruguayo, Marcet viajó a Bolivia. Pero a las pocas semanas, en febrero de 2022, se ejecutó la operación A Ultranza y el 2 de marzo se emitió la alerta roja de Interpol para capturarlo. Pero en mayo de ese año se comete el brutal asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci por parte de sicarios durante su luna de miel en Colombia, y todas las miradas apuntaron a Sebastián Marcet. Él sí se atrevía a investigar, él no negociaba con sus causas, era una persona muy honesta, era muy recta, era muy exigente consigo mismo y con todas sus causas. Con él no había negociaciones, no había piedad cuando hablamos del crimen organizado. Pero de momento no encontramos el nexo causal entre el asesinato de Marcelo Pecci y la figura de Sebastián Marcet. Petro salió hablando mío, presidente de Colombia. No sé con qué derecho un presidente de un país se atreve a decir que yo tengo algo que ver con la muerte de Marcelo Pecci. ¿De dónde? ¿De dónde saca eso? En varios medios internacionales se afirma que el fiscal Marcelo Pecci había liderado o participado del operativo A Ultranza, pero no. Él no llevó a cabo esta operación en este momento, al menos aquí en Paraguay, no hay documentos o no hay indicios para relacionar a Sebastián Marcet con el asesinato de Marcelo Pecci. Dos hermanos colombianos que planearon el asesinato del fiscal paraguayo y pagaron al sicario que le disparó en una playa de Colombia en 2022, fueron condenados en mayo pasado en ese país a más de 25 años de prisión. La organización que asesinó al fiscal Marcelo Pecci es una organización internacional muy grande y muy poderosa. Aquí no nos dicen quiénes son, en Colombia tampoco nos dicen quiénes son. Incómodo para mí, un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso. Que, como les dije, si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos. Pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen. En todos los países, en todas las redes, en todos los canales, podrido me tienen. Desde entonces, Marcet ha sido buscado en todo el mundo sin éxito, hasta que el pasado 16 de junio hubo una reunión de ministros en Argentina, donde participó Luis Alberto Heber, quien le pasó a su par boliviano la información de que Marcet se estaba escondiendo en su país. Concluida esta reunión, se acerca a mi persona el ministro del Uruguay y me dice: ministro de Bolivia, quiero pasarle un dato. Hay un uruguayo que se encuentra probablemente en su país, en el departamento de Santa Cruz. Hicimos una reunión en donde le dije, tenemos información de que está en Santa Cruz. En esta fecha, el 16 de junio del 2023, 2 meses después de que habría retornado a nuestro país.
Y el pasado 29 de julio, la policía de Bolivia realizó un operativo para detener a Marcet. Pero el narcotraficante logró escapar horas antes en una Land Cruiser blanca junto a su esposa y sus 3 hijos. El nombre de Sebastián Marcet comienza a sonar fuerte en Bolivia gracias a una hoja que emite el ministro de Gobierno con la foto de él junto a su esposa, el mismo día que fugan ambos de su domicilio donde ellos estuvieron habitando durante 2 semanas al norte de Santa Cruz, en la zona del Quinto Anillo, Avenida Beni, donde tenían una casa que ellos habitaron, según los testigos, los guardias de seguridad de la zona, desde el 16 de julio hasta el 29 de julio que se realizó la operación Tiburón 23 por las PELCN, y ellos se fugan del mismo, como todos sabemos, supuestamente por una alerta 1 hora antes. Y esta casa era la que estaba más adecuada con temas de seguridad, precisamente para que él no sea capturado. Tenía salida de una calle hacia la otra calle, tenía un circuito de cámaras de seguridad con sensores de movimiento que te captan de día y de noche. También me dijeron que había comprado la casa de al lado, que era una empresa, que también él adquirió con motivos también de seguridad para tener otra salida por al lado. Un día antes, los grupos de inteligencia estaban droneando la zona, estaban realizando un seguimiento para elaborar el plan de operaciones y lamentablemente los grupos de seguridad de este sujeto, la gran mayoría de nacionalidad brasilera con armas largas y con armas cortas, procedieron al secuestro de un efectivo policial. El efectivo policial secuestrado habría manifestado haber tenido contacto visual con el blanco que estábamos buscando, que correspondía a estas 3 identidades. El blanco de nacionalidad brasilera, boliviana, uruguaya o otras múltiples que pueda llegar a tener, procedió a golpear brutalmente a nuestro efectivo policial, que por razones de seguridad evidentemente no vamos a dar a conocer su nombre. Particularmente yo, que he seguido muy de cerca el tema, las 3 investigaciones abiertas las hemos estado siguiendo. En ningún momento tuvimos el contacto con estos policías, no supimos exactamente el lugar donde fueron secuestrados, dónde fueron liberados o qué le hicieron. Aparentemente había filtración de información, pues Marcet se asenta en Santa Cruz más que todo, o en nuestro país, con fines de protección. Es un poco complejo poder mencionar más allá, digamos, de lo que dicen las autoridades, de lo que dice la voz oficial. Es un poco complejo decir más allá. Gracias a la ayuda del director de la PELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Agarré una platita y me avisó que me fuera. Se observa que los capos del narcotráfico que logran insertarse en Santa Cruz pueden tener algún tipo de protección, ya sea de altos, medianos o bajos rangos dentro de la policía. En la intervención se logró incautar 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores para diversos tipos de armas, 4 chalecos antibalas, una motocicleta, 31 vehículos, varios de alta gama, 4 cuatrimotos, un vehículo recreativo deportivo Terix. Además se halló marihuana y documentos, todo ello valorizado en una cantidad de $8 millones. Al mejor estilo de los grandes narcotraficantes de diferentes países, Marcet adquirió inmuebles en Santa Cruz en lugares estratégicos. En Santa Cruz habría desarrollado una actividad social, figurando incluso como dueño de un club de fútbol de la segunda división. Llegando al punto de cambiarse el nombre y transformarse en un destacado futbolista profesional mientras operaba como líder de un grupo criminal. Esta frente de la pelota va a dejar para Luis Amorim. Luis Amorim en realidad se llama Sebastián Marcet. Perdón, un jugador importante, sino porque me refiero porque es importante lo de Amorim, porque es el hombre prácticamente que le da cierta sostenibilidad a la mitad de la cancha. Él entró como un jugador más y de pronto se convirtió en el dueño del equipo. Además de ser el dueño, era el capitán del equipo. Se vieron incluidos en este tema el director técnico, jugadores que tenemos entendido que ya están en la cárcel, incluso algunos de ellos por estar cercanos a él, es decir, de que según las investigaciones, Marcet le pagaba al entrenador, adquiría jugadores,
hacía un movimiento económico mediante este equipo de fútbol también. Yo ando con guardaespaldas, mi lateral izquierdo, mi lateral derecho, bueno, mi central. Le trae algo para motivarlo. No exactamente la chica, no le trae a la chica para motivarlo, no se la crean. Le trae una conservadora. Su mensajito ahí a lo que hay que hacer ahora para ganar. Hoy el Ministerio del Interior tiene alguna investigación con Sebastián ¿Con Marcet? respecto a Marcet? No. El Ministerio del Interior no tiene ninguna acusación, salvo la que sale del Paraguay como requerimiento. Si mañana cruza la frontera, lo agarramos y lo llevamos al Paraguay, que es el requerido. No tenemos ningún fiscal investigando al señor Marcet hoy. Pero hay cargamentos que se sabe que son de Marcet. No se sabe que son de Marcet, sospechamos que tienen vinculación con Marcet. ¿Tienen pista de dónde está Marcet? No tenemos pistas. Tenemos indicios, no son pistas. Indicios que puede estar en tal lugar, que puede estar en otro. Pero no son pistas como para poder afirmar. Todo lo que pasa fue Sebastián Marcet. Cae droga, fue Sebastián Marcet. Matan a alguien, fue Sebastián Marcet. Todo es Sebastián Marcet. Todo hace Sebastián Marcet. Toda América del Sur, podemos decir, varios continentes están pasando por una dinámica criminal de las mismas características. Por eso la cooperación internacional, y eso que usted hace también, que vos haces, el de investigar, porque para poder combatir el crimen organizado hay que conocer el crimen organizado, cómo se mueve el crimen organizado y plantear soluciones. Si bien nosotros como comunicadores no podemos hacer nada más que mostrar hasta un cierto límite, porque nadie tampoco nos garantiza nuestra seguridad para poder investigar a fondo estos hechos que afectan a la seguridad de un país. Hay analistas que dicen de que incluso Sebastián Marcet puede estar más preparado con tecnología de última generación, en temas de comunicación, en temas de seguridad, y va a ser muy difícil para nuestro Estado poder detenerlo. De hecho, hasta ahora, Marcet no ha podido ser ubicado, aunque la policía de distintos países ha detenido a algunos de sus socios y empleados. Federico Santoro fue detenido ayer miércoles. Él era prácticamente el administrador de esta organización criminal. ¿Por qué? Porque manejaba todo el dinero que se recibía producto de la venta de las drogas. Era prácticamente mano derecha de Sebastián Marcet. Es una de las quintas que está ubicada en el municipio de Cotoca. Según las investigaciones, también sería uno de los escondites de Sebastián Enrique Marcet. Bien, tenían ahí la primera parte del informe sobre vida y obra de Sebastián Marcet a cargo de Patricia Martín. Dicho sea de paso, ¿no tenés miedo después de la supuesta amenaza que hizo a periodistas de Uruguay y de la región para que no se hablara más de él? Bueno, justamente el 2 de agosto fue que él, o supuestamente él, llegó en realidad una amenaza, un mensaje con unos cargadores que decía: dejen de hablar de mí, soy Marcet. Nos pasó acá en el canal y en otros medios de comunicación. Yo desde un principio realmente creí que él no había sido, aunque muchos afirmaban que sí. No puedo poner las manos en el fuego, pero me parece que por el accionar y las formas que tiene, creo que también debe tener muchos enemigos y también es muy fácil colgarse de que ahora es todo, lo que él dice, ahora es todo Marcet, ¿no? Porque el conocido es él. Incluso, bueno, días después publicó un video donde negó esas amenazas que recibieron, entre otros, nuestros compañeros de Telenoche. Vamos a ver qué fue lo que dijo Marcet. Dijo: de Bolivia me fui hace rato, no me busquen más por ahí. Les cuento que estoy lejos, les cuento que entregarme no es una opción y que me capture la policía boliviana tampoco es opción. Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros. No subestimo a la policía, pero a la boliviana sí. Las cosas que yo envío, pongo mi cara en videos o van a escuchar mi voz. Los periodistas hacen su trabajo, no me meto con ninguno. Dicen algunas boludeces a veces o cosas erradas. Digamos que
procuramos tener la voz de Marcet y tiramos varias líneas. Bueno, justamente, yo eso es lo primero que quería decir. Nosotros intentamos tener comunicación con él, por lo menos que supiera, y si está mirando el programa en este momento, que nosotros tenemos intención de que, bueno, que él dé su verdad, como hacemos siempre los periodistas. Claro. Nosotros no somos jueces, no somos policías ni fiscales. Si él tiene algo para decir, nosotros estamos dispuestos, pero obviamente que por obvias razones no es tan fácil la comunicación con él. Son muy pocas personas las que tienen comunicación con Marcet y además utilizan estas aplicaciones encriptadas o algunos sistemas que no maneja a todo el mundo. Está claro. Bueno, lo cierto es que Marcet sigue prófugo, se lo está buscando, van cayendo algunos de sus socios, como ven. De él lo último que sabíamos es que podía estar en Argentina, un dato que vos misma me habías pasado en su momento, ¿no? Ahora dicen que ya se movió. Ahora ya se que ya no está y no está más con los hijos, aparentemente. La señora y los hijos, es que debe ser muy difícil. Claro. Esconderse con 3 niños. Exacto. ¿no? Que son los únicos 3 niños que no tenían cambiada la identidad. Tenían cambiados los apellidos, pero el nombre de no pila, el nombre, y a un porque chiquito, es muy difícil. y se llama Pablito, decís Pablito, ¿querés cambiar el nombre? Claro, ¿cómo le explicás? Yo creo que debe ser muy difícil esconderse con menores. Pero a ver, acá hay un tema que es fundamental, ¿no? Y siempre lo manejamos y es con el diario del lunes, ¿tá? Hay que tener presente quién era Marcet cuando se expidió el pasaporte, ya nos vamos a meter después de la tanda en todo ese embrollo, ¿no? Y recién hacíamos un raconto de lo que fue toda su carrera delictiva y cómo las alertas rojas saltan después de que es asesinado el fiscal Pecci, ahí en esa playa colombiana, terrible, ¿no? Con su mujer embarazada en la luna de miel, ¿no? Pero yendo un poco hacia atrás, ¿cuándo es que en Uruguay se empieza a conocer a Marcet y por qué? Bueno, yo tengo información que saben de sus movimientos, como les decía, desde 2017, 2018, más o menos. Pero, ¿se acuerdan del atentado que hubo en 2020 a la Brigada Antinarcóticos? Sí, había sido un cóctel molotov que habían tirado. Si un atentado, tampoco era una bomba. Ahí va, una bomba molotov a la sede de la Brigada Antidrogas. Fue en mayo de 2020, un Tenemos sábado. imágenes que podemos mostrar de la cámara de seguridad que mostraba cómo había impactado ese... A las 2 de la mañana, la sede de la Dirección contra el Tráfico Ilícito de Drogas fue atacada entonces con una bomba molotov. Dañó vehículos, pero no hubo heridos, ¿no? ¿Y qué pasó? Y 24 horas después, la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, recibe una amenaza en su celular. Por esa amenaza, una amenaza de muerte, de que no se siga metiendo con el narcotráfico. Por esa amenaza hay 2 personas privadas de libertad. Una es el celular desde donde salió la amenaza. El dueño del celular. ¿sí? El dueño del celular. Y el otro es una persona vinculada a la organización. La amenaza esa estaba firmada por el PSU, primer cartel uruguayo. Y además hacía referencia a la bomba que se había puesto en la Brigada Antinarcóticos. Por eso es que se dice que tanto la amenaza de la fiscal como la bomba habían sido la misma organización y de la cual Marcet se definía como el jefe o cabecilla. Claro, se dice que el primer cártel uruguayo, PSU, fue fundado por Marcet. ¿En qué está esa investigación? Bueno, esa investigación está a cargo del fiscal Diego Pérez, quien aún sigue investigando. A raíz sigue investigando a Marcet, pero claro, no tienen la convicción o algo que diga sí, fue Sebastián Marcet, como para sacar una alerta a Interpol y traer lo requerido. Sí está como indagado, sí tienen algunos elementos y lo que además existe es la sospecha que varios de los cargamentos que se encontraron tanto en Alemania, que habían pasado por nuestro país, pertenecían a Sebastián Marcet. Por ejemplo, el caso de la droga de Mutio, que en el caso de Mutio estaban los ladrillos identificados con el PSU. Con el primer cártel uruguayo, ¿no? O sea que la droga, estamos hablando, ¿te acordás? Las 4,5 toneladas, ¿no? Que fue un récord incautado en el puerto de Hamburgo, que ha salido del puerto de Montevideo, que le costó el cargo al entonces director nacional de aduanas, Enrique Cano, ¿no? Bueno, la investigación se inició el 2 de agosto de 2019, después de conocerse ese hallazgo en el puerto de Hamburgo de 4.200 paquetes de cocaína colocados en bolsos deportivos, eran 4,5 toneladas de cocaína. Mutio, como sabemos, finalmente fue condenado a 15 años de penitenciaría por los delitos de lavado de activos y exportación de estupefacientes, ¿no? Ahora, me habías prometido que íbamos a compartir imágenes exclusivas de un laboratorio de Marcet acá en Uruguay, ¿verdad? Bueno, sí. Tenemos, podemos ver a continuación unas imágenes. Sí, esos son ¿Es esto? ¿Estos hornos microondas? Son microondas. Ahí adentro hay ladrillos. Ahí están los ladrillos. De cocaína. De kilo de cocaína. Cada uno es de 1 kilo de cocaína. Esto es acá en Uruguay. Esto es acá en Uruguay. Lo que sabemos es que
Este laboratorio hoy no está funcionando. ¿Sí? Obviamente te pasan información, pero pasan determinada información. Este hoy no está funcionando. Sí sabemos que hay por lo menos 3, 1 en Montevideo y 2 en el interior del país. Y otra información que tenemos es que esto no es exclusivo de Marcet, porque Marcet ahora es porque todos lo conocemos. Está en el laboratorio, decís vos. Claro, hay otros jefes de otras organizaciones en Uruguay que también tienen laboratorios en nuestro país. Son laboratorios a escala uruguaya, como ven acá, ¿no? Es en una habitación, no como otros que capaz que ustedes vieron en películas, que están montados en la selva a gran escala. Estos pueden tener una producción de unos 20 o 40 kilos de cocaína, puede estar en una habitación, ¿no? De una vivienda. Y justamente este viernes la Dirección de Drogas desmanteló uno en Costa de Oro. ¿Sí? Fueron condenados 2 bolivianos que, esto es increíble, a estas personas se les llaman, o ellos les llaman los químicos, que son los que saben cocinar la cocaína. Claro. Entonces estas personas vinieron de Bolivia el fin de semana pasado, venían a cocinar esa semana y este fin de semana se iban. Pasa que los agarraron y fueron procesados. Y también hay 2 uruguayos procesados. Este laboratorio que se desmanteló esta semana no tenía ningún vínculo con Sebastián Marcet. ¿Qué podemos decir sobre los sellos o los logos que aparecen en los ladrillos? No, tales eran del PCU. Digo, ¿cómo funciona eso y cuál es la lógica? Bueno, yo me enteré hace muy poco en esta investigación. ¿Para qué funciona? ¿Por qué le ponen? Digo, porque van a decir que la carga, para que sepan que la carga es mía. Sí. Bueno, el tema es que ellos le dicen sellos, no logos. Es sellar la droga para ver quién se hace responsable. Por ejemplo, yo soy el vendedor. Entonces te quiero vender a vos la cocaína. Entonces tú me decís, yo te compro, pero el traslado lo hago yo. Entonces, si tú haces el traslado, yo no me hago cargo de esa carga. Y si esa carga cae, el que va a tener que pagarme igual, aunque la pierdas, como dicen ellos, la perdí, un cargamento que se perdió con la policía, tú vas a tener que pagarme igual y las consecuencias de las pérdidas son tuyas. Entonces el logo que va, el sello que va es el tuyo. Ahora, al revés, si yo soy el vendedor y también me encargo de la logística y te voy a llevar todo y es mi logística, yo digo, bueno, el cliente me dice, bueno, perfecto, pero si perdés, yo no pago nada, porque te haces cargo tú de todo el transporte. Sí, entonces va el sello del otro. Mirá vos. Claro, porque las incautaciones, obvio, son millones de dólares. Claro, ¿y quién pierde? Claro. ¿Quién la pone, no? Bien, ¿qué podemos decir de la logística de estas organizaciones? Porque obvio que hay un margen de ganancia gigante, ¿no? Como ya hemos visto, y también hay costos importantísimos en todo lo que significa la logística del traslado de la droga. Acá vemos, esta fue la última incautación, que el sello era King of the South, que es uno de los que usa King of the South, Marcet, se ve, sí. King of the South. Pero podemos ver, hicimos un dibujo como para explicarlo un poco en un gráfico, que sabemos que el costo de la mercadería en Bolivia y en Perú es $2.200 el kilo de cocaína y $1.400 el kilo de pasta base. Eso es lo que se paga la mercadería en estos países que son los productores. Sí, en origen, digamos. Después necesitamos un flete, que le llaman ellos, que es la avioneta. ¿Y una avioneta que cuánto Una avioneta cobra $150 por paquete. Por paquete. Cada paquete puede ser 1 kilo, entonces traen 450 kilos. Anda calculando. Pero esa avioneta después, y eso la gente del interior lo sabe, ¿no? Por Cerro Largo y otras zonas, suelen sobrevolar a baja altura y tiran los paquetes. Bueno, ahí tenemos 2 opciones. Cuando se tiran los paquetes, puede ser que el campo no sepa el que es el dueño del campo y por eso los tiran desde el aire, o puede ser que la persona del campo esté arreglada con la organización, entonces se aterriza y a esa persona del campo se le paga entre $20.000 y $50.000 por esa única vez que se tira la droga. Todo tiene sentido. Ahora más de uno dice, bueno, yo tengo un campo de 50 lucas por hacerme el boludo, una avioneta. Muchas veces ha pasado que ni siquiera los dueños de los campos, los que saben son los capataces o los peones que están todo el tiempo en el campo. Después hay todo un personal, que es el que descarga, ¿no?, estos cargamentos. ¿Cuánto es la tarifa? ¿Cuánto se cobra? Bueno, se usa, me dijeron que más o menos entre 5 y 10 personas para poder descargar y cargar el vehículo a donde se vaya. Nosotros poníamos ahí las personas, ¿no?, y la camioneta. Y estas personas cobran entre $20.000 y $70.000 dependiendo de la carga, de cuánto sea lo que haya que descargar. Y una vez que se descarga, se sube al vehículo y hay que transportarlo a una casa, a algún lugar, ¿verdad? Sí, primero el vehículo que transporta cobra $10.000 si la carga es de 450 kilos.
¿no? $10.000 la camioneta, el auto, el camión, depende en qué se mueva. $10.000 por eso. Y ahí está lo que se llama la casa de seguridad, que es en donde dejan la droga, y lo que se llama el acopio también, porque ahí van guardando para que cuando sale una tonelada no vino la tonelada entera. Y ahí la casa... Esa casa de seguridad, dependiendo del tiempo, son más o menos unos $10.000 por mes. Hasta que esperan para poder ser exportada. Y pasa muchas veces que en esta espera no solamente la tienen en la casa, sino que muchas veces se entierra la droga. Y se desentierra cuando ya tienen la tonelada, 2 toneladas, 3 para ser exportadas. Como vimos, la droga puede quedar en el mercado interno o puede en tránsito, ¿no?, llegar a Uruguay para después salir, como hemos visto en contenedores, ¿no? ¿Cómo se seleccionan allí las empresas? Porque es una exportación donde puede haber soja o lo que sea, y en el medio de eso la cocaína, ¿no? Bueno, por lo que me dicen es que siempre buscan algún empresario que esté en quiebra o que tenga muchas deudas. Entonces, al empresario le sirve y ahí es cuando hacen el negocio. O muchas veces con esas empresas fantasmas que se crean de exportador de zanahorias y después se ve que en realidad no exportaba zanahoria. Digo zanahoria como puede ser... Sí, obvio, soja. Lo que sea. Sí, soja. Está bien. Ahora, tampoco es tan simple, ¿no? No es que, bueno, busco un empresario. Hay que probar, me imagino, que esa ruta es confiable, ¿no?, para sacar la droga. Y me imagino que no lo hacen poniendo de a 500 toneladas. No, justamente ellos tienen lo que llaman la ruta segura. Cuando la ruta segura se envían entre 2 y 6 toneladas. Y la ruta nueva. La ruta nueva es la que se prueba y en la ruta nueva mandan entre 100 y 200 kilos. Y ahí prueban a ver qué pasa. Claro, a ver si es segura o no. Se estima que hacen más o menos 4 viajes de estos grandes al año y que acá hay entre 3 y 6 organizaciones que exportan. Además de la organización de Marcet, y todos tienen varios empleados y muchas veces se trabaja desde adentro de la cárcel. Claro, sí. Bueno, bien, vamos a hacer un corte por acá. Después de la tanda nos metemos con la polémica sobre la expedición del pasaporte a Sebastián Marcet. Ustedes saben que tanto las autoridades del Ministerio del Interior como de Relaciones Exteriores están siendo indagados a nivel de la justicia. Hubo responsabilidades, hubo omisiones, hubo delito, algún tipo de irregularidad, la burocracia, como dijo Mujica, ¿no?, y nada más, o sospechas de sobornos. Lo van a concluir ustedes en función de la información detallada que le vamos a dar en minutos. Así que Sebastián Marcet, ¿lo encontraron alguna vez? Y bueno, no lo sabemos, ¿no? No sabemos. Pero vamos a pasar ahora al tema polémico del famoso pasaporte uruguayo que se le expidió a Marcet, de nuevo, con la precisión que hacemos siempre, ¿no? Se le expidió por parte del gobierno uruguayo cuando era legal, ¿no?, cuando no había ningún requerimiento de alerta roja ni nada por el estilo, contra aquel Sebastián Marcet, que no era el Sebastián Marcet que unos meses después de obtener el pasaporte pasó a ser, y ese sí, buscado internacionalmente, ¿no? Sí, pero está bueno hacer la cronología de todos los hechos para poder entender bien qué fue lo que pasó y si hubo o no alguna intención. El 10 de septiembre de 2021 es que Sebastián Marcet es detenido en Emiratos Árabes cuando se iba a subir un avión para viajar a Grecia. Aparentemente hace unos 4 meses que estaba viviendo en Emiratos Árabes en un hotel de lujo. Bueno, el primero en enterarse que estaba detenido en Emiratos Árabes fue el embajador de Paraguay en ese país, porque claro, lo detienen a Marcet por portar un pasaporte paraguayo, con ese ingreso, pero se dieron cuenta que era falso. Sí, era trucho el pasaporte. Hay que decir algo del pasaporte falso, porque el pasaporte era en realidad la libreta, era original, pero el contenido alteraba la identidad de los datos. Alterado, claro. Sí. Pero el embajador fue el primero, el embajador paraguayo, en enterarse en Emiratos Árabes, lo cual todos suponemos que lo comunicó a su país. Y en su país, Paraguay, como vimos, ¿no se venía haciendo toda la investigación que luego derivó en operativo a ultranza? Justamente, desde 2020 se lo venía investigando y sin embargo ahí Paraguay no hace nada, no lo pide, no da información. Y nosotros hablaste con la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, ¿no? Sí, pero antes quiero decirte algo. Nosotros sabemos que policías uruguayos alertaron de que Marcet estaba detenido a Paraguay, porque obviamente que Uruguay estuvo colaborando en esa investigación. Ajá. Y tampoco se hizo nada. O sea que ya ahí hay una sospecha muy grande sobre las autoridades paraguayas. Bueno, veíamos ¿no? El embajador paraguayo en Emiratos se entera
Paraguay venía investigando a Marcet. ¿Y qué te dijeron de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay? Bueno, lo que ellos dicen es que efectivamente se venía investigando a Marcet desde 2020, pero voy a decir textual, en ese momento la información estaba en una etapa confidencial. Eran muy pocas las personas que tenían acceso a esa información. Bien. ¿Sí? Dicen que no estaba la consolidación de los datos, o sea que obviamente no tenían, se ve que las pruebas para incriminarlo, y se estaban tratando de reunir las pruebas para desarticular todo el sistema de la organización que vimos que era brutal en Paraguay, ¿no? Bien. Pero además se lo estaba investigando a Marcet y al clan Isfran. No era de conocimiento abierto y por eso recién es que en febrero de 2022, cuando tienen todo abrochado, como quien dice, ¿no? Es que largan la alerta de Interpol. Pero antes no lo tenían como para pedirlo. Cuando largan la alerta, ya sabemos que Marcet estaba, vas a saber dónde, con el pasaporte uruguayo. Pero siguiendo la cronología, entonces, es interesante porque lo detienen en Emiratos Árabes el 10 de septiembre de 2021. El 12 de septiembre, 2 días después, aparece asesinado a Mauricio Schwartzman. Es un empresario, ¿no?, que en Asunción aparece asesinado y se sospecha que era integrante de la banda de Marcet, el que se dedicaba a la expedición de documentos. Cuando le da la captura a Marcet por un documento paraguayo trucho, a los 2 días aparece muerto A Marcet lo quisieron vincular a este asesinato. No hay pruebas de eso, Marcet mismo en un video lo negó. Sí, pero la inteligencia paraguaya interceptó algunas llamadas telefónicas, como por ejemplo una persona allegada a Marcet, esto dice la inteligencia de Paraguay, que dice que la persona se llamaba Pechi, quien comentó con picardía... Perdón, Pechi no. Merchi, perdón. Pechi es el fiscal. Merchi, que comentó con picardía, entre comillas, que el responsable de la caída del jefe, entre Marcet, comillas, había sido enviado, entre comillas, al más allá. Bueno. Eso es algo que se intercepta en una comunicación. De ahí la sospecha de que Schwartzman fue asesinado por Marcet, porque mira, me hiciste el documento y me agarraron en Emiratos Árabes. Y lo que alega Marcet desde en su video es que él estaba preso, que cómo iba... incomunicado. Como estando incomunicado puede ordenar el asesinato. Bueno, siguiendo. Desde Dubái, Marcet también tuvo otros contactos telefónicos para tratar de salir de la cárcel y arreglar su situación. Incluso con Miguel Isfran, en el informe ustedes veían, alias Tío Rico. Este es un narco. Bueno, hoy sí detenido en Brasil, extraditado a Paraguay. En aquel momento no, y Marcet se comunicó con este peso pesado de Paraguay para ver si podía sacarlo de la cárcel a través de la embajada paraguaya. Sí, y además hay otra llamada con José Estigarribia. Esta persona es un exfuncionario del Ministerio Público, es hijo de una ex jueza en Paraguay. Qué lindo. Y según las investigaciones es el testaferro de Tío Rico, ¿sí? Qué de Isfraín. Qué lindo todo. Y es socio comercial de Marcet y estaba vinculado a colaborar con el lavado de activos. Marcet lo llama a Estigarribia. Sí. ¿Y qué le dice? Veamos lo que dice la investigación en Paraguay. Tengo que leer todo esto. No, vemos en la siguiente placa allí. Seguidamente, Sebastián dice que si es necesario hablar con Marito o con Cartés, se tiene que hablar porque después sin problema va a poder pagar el favor. José dice que se va a mover entonces. Sebastián repite la estrategia de demostrar que la culpa la tiene la Dirección General de Migraciones, pero debe haber algo oficial. Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Cuando hablamos de Marito, Cartés, Mario Abdo Benítez, bueno, ¿Marito será el presidente paraguayo? Podría ser el apodo de el presidente paraguayo. O sea que Cartés es Cartés. Marcet, estando en Cana, dice, tengo que salir acá, si es necesario, hablen con el presidente o con Cartés. ¿Cartés quién es? Cartés no sabemos si se refiere a el expresidente Horacio Cartés o a su tío, que lo veíamos en el informe, Juan Domingo Viveros Cartés, a quien Marcet conoce desde 2013 por aquel cargamento famoso de marihuana por el que fue detenido, ¿Cómo acá le en Uruguay. decían a ese Cartés? Papacho. Papacho, exactamente. ¿No? Según las escuchas, a Marcet también le dijeron que habían conseguido información de inteligencia de que estaba bajo la lupa y que no le convenía tocar nada en Paraguay ni volver a Paraguay. Pero sigamos con el pasaporte que le emitió Uruguay. El 14 de septiembre de aquel 2021, la Embajada Paraguaya le advierte a la sección consular de la Embajada Uruguaya que Marcet está detenido. Y ahí surge el primer mail desde el consulado en Emiratos al Departamento de Consulares y Vinculación de la Cancillería avisando de esta situación. Acá es importante prestar atención a los detalles, a la cronología. 14 de septiembre, primer mail diciendo que este señor estaba
detenido, ¿no? El 16 de septiembre, el consulado en Emiratos envía un nuevo mensaje, ¿sí? En el que se informa que se habían entrado en contacto con la pareja de Marcet, con Janina, ¿sí? Y en el punto número 5 de ese mail, en esa comunicación se detalló que Marcet tenía antecedentes por narcotráfico en Uruguay, porque su esposa lo había comunicado allí en la embajada, en el consulado. Antecedente que todos sabemos que tenía, causa que había sido cerrada, ¿verdad? Bueno, el 20 de septiembre la embajada paraguaya le informa a la embajada uruguaya que el pasaporte paraguayo que había usado Marcet era falso, ¿bien? Allí se enteran, y al otro día es que Guillermo Maciel, el subsecretario del Ministerio del Interior, le envía el primer chat a Carolina H., que es la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. A Maciel y H. Y podemos ver el chat. El primer chat que Maciel, subsecretario del Interior, le manda a Carolina H., ¿sí? 21 de septiembre. ¿Ya? Hola, Caro. Llámame que necesito hacerte una consulta. Esto que se ve en blanco es en realidad es parte de la ficha de Marcet, en donde está la foto de él y sus datos personales. Y se supone que esto le responde Carolina H. Sí. Lo veo con consulares, después se corrige. Y Maciel, el subsecretario del Interior, le escribe: queremos saber con qué tipo de documento ingresó y qué nombre y número de documento utilizó. Bien. En ese momento, Guillermo Maciel no habla de narco. ¿Por qué no habla de narco? Porque, según de sus propias declaraciones, esta información se le había pedido Drogas, diciéndole que querían averiguar sobre ese ciudadano uruguayo detenido. Y no le dieron más detalles de quién era. No le dieron, le dijeron que quería saber en qué situación estaba esa persona. Bueno, ¿qué hace Carolina H. al recibir este primer chat de Maciel? Le pasa la consulta a Pauline Davis, en ese momento directora general de Consulares y Vinculación de la Cancillería. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Qué son estas capturas? Primero, Pauline Davis lo que intenta comunicarse es con el embajador en Emiratos Árabes Unidos, que es Álvaro Seriani, pero como él no le contesta inmediatamente, se comunica con Fiorella Prado, la cónsul, por teléfono. La cónsul de Emiratos Árabes, sí. Seriani le contesta unos minutos después y aquí está la comunicación. Le reenvía, o sea, le manda un audio, sí, le reenvía, este es el teléfono desde el del Pauline Davis hacia Carolina H., le hace la consulta, se ve que en ese audio le dice lo que Maciel le preguntó, le manda, allí está así la captura de quién era esta persona y le reenvía el mensaje de Maciel. Queremos saber con qué tipo de documento ingresó, qué nombre y qué número de documento. Y allí ella le contesta. Esta es la respuesta de Pauline Davis. Sí, acá. Y dice: en Dubái, ¿verdad? Ella le dice sí, y lo que hace es mandarle el pasaporte falso, o sea, con qué entró, o sea, lo que había preguntado el subsecretario Maciel. Bien. ¿Cómo seguimos entonces en esta cronología? Bueno, en su declaración en la investigación administrativa, veamos lo que dijo en parte de su declaración Pauline Davis. Esto es importante, ¿no? Prestemos atención, es bastante extenso. No, perdón. Primero veamos el mensaje que le manda Pauline Davis a Seriani, ¿sí? En donde el 21 de septiembre, todo el mismo día. Bien. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Estás despierto? Hola, sí, Pauline, ¿todo bien? Aprovecho a felicitarte por el ofrecimiento del destino. Muchas gracias. Olvídate y discúlpame, ya hablé con Fiorella. ¿Por qué? Porque no le... Fiorella Prado es la cónsul en Emiratos Árabes. Claro, que ya había hablado. Y le dice, disculpe, por un narco que encontraron allá. Y dice, bueno, ok, muchas gracias, saludos, disculpas, cualquier cosa te avisamos. Y ahí es que como Fiorella le había pasado la información, le dice a Carolina, le pasa a Carolina H., le pasa el pasaporte falso de Marcet. Pero acá Pauline Davis ya habla de narco. Sí, dice por un narco, bueno, que eso puede ser por alguien que notoriamente había tenido antecedentes, ¿no? Como bueno, veamos primero la declaración, ahora sí, de Pauline Davis en la investigación administrativa que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, porque una vez que todo esto saltó, vamos a recordar y a contextualizar, primero será el pasaporte, bueno, después resulta que empieza a haber orden de captura internacional de Marcet, después dice, Uruguay le dio el pasaporte a este narco tan peligroso, escándalo, llamados al Parlamento, interpelación, ¿no? A Heber y a Bustillo, y se inicia una investigación administrativa, es decir, si hubo irregularidades en la expedición de este pasaporte. Ahí se le consulta a un pueblo, entre ellos acá es donde Pauline Davis, esta jerarca de Relaciones Exteriores, responde lo siguiente. Yo me contacto con el embajador en Dubái y como no tuve respuesta inmediata, llamé al teléfono de emergencia que atendió la cónsul
quien me dijo había mandado 3 mensajes informando de la situación. Miré los 3 mensajes y los reenvié a la casilla de correo de subsecretaría, esto es Carolina H. de subsecretaría. Subsecretaría, Ajá. sí. Información... O sea, no es a Carolina H. directo, sino No. a la subsecretaría que dependía de ella. Sí, pero el no es cargo su casilla está claro, de correo. sí, a la dependencia, ¿no? Sí. Información que venía a circular 90, esto es importante, una casilla que se usa como formalidad, Secretaría del Ministro, la Subsecretaria, la Dirección General del Ministerio. Eso es como copiar un mail de trabajo común que le llega a todas esas dependencias. Claro. ¿Y qué había ahí? Allí se informaba que había un ciudadano detenido con antecedentes de narcotráfico que se estaba investigando por un pasaporte falso, el paraguayo, y el último mensaje, dice Pauline Davis, confirma que el pasaporte es falso. Toda esa información se remitió a la subsecretaría sabiendo que eso era para retransmitir al subsecretario del Ministerio del Interior, a Maciel, que es el que había consultado originalmente en los chats a Carolina H. Allí, dice Pauline Davis, di la instrucción que todo ello se comunicara a Interpol, del Ministerio del Interior, desde la casilla de Asuntos Consulares y a la Dirección Nacional de Migración. Sí, es importante subrayar que Pauline Davis se entera que Marcet, en ese mensaje que habla de narco, se entera por estos mails que lee a partir de la cónsul Ferreira Prado que la familia le había dicho que era un narco. Que tenía antecedentes. En ese momento ni Maciel ni H sabían ni que tenía antecedentes ni que era un narco. Porque aparte ni siquiera se habían pedido todavía los antecedentes a Interpol. Y tampoco se estaba pidiendo en este momento el pasaporte. Bien. Simplemente era la comunicación del ciudadano uruguayo detenido por pasaporte falso. Ahora vamos a ver, esta palabra es clave, ¿no? Interpol. Porque Pauline Davis, ¿no?, jerarca de Cancillería, dice, está todo bien, está al tanto de la consulta que hizo Maciel, ¿no? Nosotros a través de la cónsul y demás funcionarios damos la información de que Marcet, encarcelado en Emiratos Árabes, está tramitando un pasaporte y toda esta información se le comunica a Interpol, Ministerio del Interior, ¿no? Y acuérdense que el Ministerio del Interior, el subsecretario Maciel, ese que le había preguntado a Carolina H. ¿Qué saben de este? Entonces, lo que dice Cancillería, bueno, se le comunicó a través de Interpol al Ministerio del Interior. Hay un mail, efectivamente, Interpol con fecha 21 de septiembre. Sí, ¿no? veamos justamente la cronología. Este es del 21 de septiembre y en este mail simplemente se le remite el mensaje de la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes, en el cual se informa la detención de ciudadano uruguayo detenido en ese país portando un pasaporte falso. Esta es la primera comunicación, ¿no? Ajá, bien. Que se dice que está detenido. Sí. Según la declaración de la cónsul de Emiratos Árabes, Ferreira Prado, Marcet se comunica en los primeros días de octubre para decirle que él y su hermano estaban detenidos en Emiratos Árabes. Sí. Y le pidió si no podía participar de las audiencias, cosa que ella le dijo que ella no tenía la potestad para hacer eso, pero sí que podían verificar de qué manera lo tenían recluido y también que le tenían que dar las garantías en la asistencia jurídica. Ajá. Y cerca del 20 de octubre es que solicita la tramitación del pasaporte. Y a su vez pide una carta dirigida a la justicia de Emiratí, ¿no? ¿Sí? Para que esa carta dijera que se garantizaba que se le iba a dar ese pasaporte. Claro, eso se inscribe dentro de una estrategia, ¿no? Lo que en todo momento pretendía mostrar Marcet es, bueno, miren, yo soy inocente, este pasaporte paraguayo trucho lo tengo sin querer, yo no busqué esto, de hecho lo usé en otras oportunidades, a tal punto... Estás soy adelantando la inocente, historia, pero sí. A tal punto soy inocente que claro, que mi país, Uruguay, me puede expedir un pasaporte, ¿no? No tengo necesidad de fraguar nada. Sí, estoy haciendo un spoileo. Pero perdón, siguiendo con el orden, ¿qué pasó con la cónsula en Emiratos Árabes? Ferreira Prado admitió que nunca había estado en una situación así, una persona muy joven aparte, ¿no? Pero 30 y pocos años. Sí. Y que siempre hizo las consultas del caso, ¿bien? Sí, pero no es la primera vez que Sebastián Marcet intentaba tramitar un pasaporte uruguayo. El 10 de enero de 2019 intentó obtenerlo en el consulado de Santa Cruz, en Bolivia, y le fue negado porque él en ese momento tenía causas abiertas en nuestro país. Entonces cuando él hace esa solicitud, se le niega. El abogado boliviano que hizo ese primer intento fue detenido el 14 de agosto de este año en una investigación por legitimación de ganancias ilícitas, pero hubo otros intentos de Marcet para obtener un pasaporte antes de caer preso en Emiratos. Sí, este era el abogado que hoy está preso. El 28 de octubre de 2020. Sí. Intenta nuevamente tramitar el pasaporte, pero esta vez desde Asunción de Paraguay. Ajá. ¿Qué pasa? Y nuevamente se lo niega. Pero Interpol ve que él tenía una averiguación de paradero, que figuraba. Ajá. Entonces lo que le dice a
a Asunción de Paraguay es, esta persona tiene una averiguación de paradero, por favor, díganos la dirección. ¿Qué pasa en Asunción? Le dicen, no, mirá, el que vino es un gestor a hacerlo, no vino él. Le preguntaron al gestor, el gestor dijo que no sabía dónde vivía Marcet, pero sí dio un teléfono. Y en esa oportunidad, aparentemente, hablaron con Sebastián Marcet solicitándole su domicilio, pero sin ningún éxito porque él no dio el domicilio en esa oportunidad. O sea que hubo intentos infructuosos de Marcet de sacar un pasaporte antes de lograr hacerlo en Uruguay. ¿Estamos de acuerdo? 2019 y 2020. Está. Hace poco más de un mes, en julio, ahora nomás, el semanario Búsqueda publicó que la cónsul uruguaya en Emiratos Árabes, Fiorella Prado, había modificado un trámite para poder iniciar el nuevo trámite del pasaporte a Marcet, ¿verdad? Claro, porque se debía anular el proceso que estaba en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el proceso de solicitud estaba sancionado, estaba suspendido. No sé cómo es la palabra que se utiliza. Suspendido, sancionado. Y entonces se debía anular para que eso pudiera volverse a iniciar. Claro, porque se pudiera iniciar. Si no está anulado, no lo pueden volver volver a iniciar. Entonces, hay un audio que le envió el abogado en ese entonces de Marcet, uno de los abogados, porque tiene varios, Alejandro Balbi. Fiorella Prado, la cónsul, le manda un audio a Alejandro Balbi diciéndole que existía ese problema y que, bueno, ella había modificado esto de suspendido a anulado para que se pudiera hacer este trámite, iniciar este trámite. Pero eso no se le pregunta en la investigación administrativa. Yo la leí y en la investigación no le preguntan sobre este audio ni sobre cómo la modificó, si ella podía, si no, quién le dio autorización. Sobre eso no se le pregunta. Es raro que no le hayan preguntado sobre algo que terminó facilitándole la expedición del pasaporte en Uruguay, ¿no? Y por lo menos el inicio. Bueno, pero sigamos con el periplo de la emisión del pasaporte uruguayo, porque habiendo ya solicitado el pasaporte y la carta para la justicia de Emiratos Árabes, el 21 de octubre de ese 2021 se emite el certificado de antecedentes de Marcet por parte del Ministerio del Interior. ¿Bien? Sí, lo pide un abogado y se lo dan. El 28 de octubre fueron a prisión a sacarle la prisión allá en Emiratos Árabes. Pero el certificado de antecedentes es para ver que estaba en condiciones de obtener el pasaporte, ¿verdad? Sí, claramente. Sí. Porque las causas ya estaban cerradas. Bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero en realidad ahí es simplemente un certificado de antecedentes. Bien. ¿Sí? Entonces, el 28 de octubre le van a sacar las huellas, a sacarle una foto a Sebastián Marcet para corroborar su identidad, porque él decía, yo soy el uruguayo Sebastián Marcet. Sí, funcionarios uruguayos, va la cónsul, ¿no? Sí. A tomarle las huellas a la cárcel. Sí. Y desde la Dirección de Asuntos Consulares se le envía un mail a Interpol preguntándole, es la primera vez que le preguntan a Interpol si tiene requisitoria a nivel internacional, y podemos ver el pedido del 28 de octubre. Claro, obviamente no tenía pedido de requisitoria a nivel internacional. ¿Qué vemos acá? Aquí simplemente es que se agradece informar. Andá a leer esto, ¿no? Los siguientes ciudadanos, si registran requisitoria a nivel internacional y remitir registro fotográfico acá de la persona. Acá están las huellas de Marcet, ¿no? Ahí está. Pasemos a la siguiente placa, porque esto también adjunta toda la información referente, ese primer mail que mandó la cónsul. Ya vamos a pasar a esto. Ese tiene adjuntado abajo, o sea, yo te pido los requisitos, o sea, para ver si esta persona está buscada por Interpol, pero te copio todo el procedimiento que está abajo, ¿no? Eso se lo manda a Interpol. A Interpol. Lo que Pauline Davis le manda a Interpol, y ¿verdad? miren lo que, bueno, no sé si fue Pauline Davis acá, la funcionaria, pero es desde la oficina de ella. Y miren el punto 3 y el punto 5. Con respecto a la toma de huellas de Marcet, la misma fue exitosa y cargada en el sistema de pasaportes. Se remiten al adjunto para conocimiento, informe de comprobación de identidad con Dirección de Identificación Civil, así como huellas capturadas. Por último, como fuera expuesto mi mensaje de fecha 20 de octubre del 2021... O sea que hay otro mensaje del 20. ¿Sí? ¿A Interpol estamos diciendo? No, esto al Ministerio de Relaciones Exteriores. Qué lío. Tanto la familia como el abogado defensor, el señor Marcet, de los Emiratos Árabes, solicitan con urgencia una nota de parte de esta sección consular en la que se asegure que el señor Marcet podrá acceder a un pasaporte uruguayo luego de ser liberado. Ahí va, lo que decíamos hoy, ¿no? Argumenta que dicha nota es vital para el proceso, ya que de esta forma la justicia emiratiza asegura que el ciudadano uruguayo tenga un documento válido de identidad y puedan tomarse las medidas que se entiendan pertinentes por la justicia. O sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores en consulares sabían que él había pedido el pasaporte, se estaba tramitando, y a Interpol le dicen no solamente si tiene requisitoria, sino que en el cuerpo, más abajo del mail, que uno lo puede, o sea, está todo junto, yo ahora lo seccioné, dice
estas dos cosas. Pero Interpol me está diciendo, por claro, eso yo te a pregunté. Interpol. Yo te Esto a Interpol. Y encima está subrayado, ¿no? Que está pidiendo una carta para la Pero hoy emisión. cuando te dije Interpol me pareció que me dijiste que no era Interpol. No, esto es fundamental entonces. Esto le llega a Interpol, pero cuando hablamos de del 20, No, del 10, está el bien. anterior. Pero a este Interpol sí. le llega. ¿Qué es lo que le Esto llega a sí. Interpol entonces? ¿Que le tomaron la huella a Marcet para sacarle un pasaporte? Y que pidió la carta de que está tramitando el pasaporte. Está, ¿sí? pero digo, Ese ¿por qué mismo digo que es día- importante conceptualmente esto? Digo, más allá de todo, y corregime si estoy equivocado, ¿no? Pero yendo al bosque. Acá entonces se demuestra que funcionarios de Cancillería le informan a funcionarios del Ministerio del Interior, esto es Interpol, de que Marcet estaba tramitando un pasaporte. Sí, y a esta altura vuelvo, porque siempre se habló sobre los chats de Carolina H. con Maciel. Sí, señor. Ni más, en esta fecha, ni Maciel ni H. Ni H. sabían que estaba tramitando el pasaporte ni que era un narco. Pero sí lo sabía, obviamente, la cónsul en Emiratos Árabes, Fiorella Prado, sí lo sabía Paulín Davis, sí lo sabía Seriani, ¿no? Claro. Varios jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y los funcionarios que recibieron este mail de Interpol, que no sé quiénes fueron. Está. Y estamos hablando de jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores que también estaban al tanto, vía Carolina H., de que Marcet era un narco peligroso según No, se lo había dicho todavía Maciel. No, ¿Eso todavía no? Porque no llegamos a esa fecha. Ah, bien. ¿No te ¿Está? spoileás? No, por eso me parece ir todavía preguntando. a esa Porque fecha... falta atar los cabos. Claro, y hay a que ver esa si se ataba en algún momento. Claro, a esa fecha no. Bien. Ese mismo día, Interpol le responde, el 28, estamos del 28 de octubre del 2021, pasándole los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores, 28 de octubre, los antecedentes De Marcet. Allí figuran el delito de receptación, el de mira. homicidio y el de tenencia de estupefacientes. Si podemos ver en la siguiente placa, Eso de todas formas son delitos que ya son causas cerradas, ¿no? Y en la siguiente placa... le dice, esa frase, cabe señalar arriba. Cabe señalar... Cabe señalar que lo antes indicado no significa que la persona posea actualmente antecedentes judiciales, cuya información obra solamente en poder de la Dirección Nacional de Policía Científica y solo ellos pueden acreditarlo. Asimismo, carecen de requisitorias a nivel internacional según el sistema de seguridad de Interpol. O sea, no tiene requisitorias, estos son los antecedentes, pero los que te tienen que dar esta información es Policía Científica, no soy yo, Interpol. Ajá, bien, ¿cómo seguimos entonces? Bueno, ¿cómo seguimos entonces? Porque las causas de Marcet en Uruguay estaban cerradas, eso está claro, ¿no? Bueno, efectivamente, pero ¿por qué estaban? Ahora podemos ver en la próxima placa el cierre de sus causas, porque en octubre de 2020 la jueza Adriana Chamsarian había extinguido las causas de Marcet en Uruguay. Sí. La extinción de la pena es algo común que se hace. No es que se lo hicieron a Marcet. O sea, cuando una persona cumple su pena, se le pueden extinguir las causas. Que no quiere decir que no tenga antecedentes, sino Obvio. que la causa queda extinguida. Aquí vemos la resolución en donde se le extinguen las causas. Pero recordemos que esta jueza es la misma jueza que autorizó a Mutio a irse a casar a Rosario. Es cierto. Es la misma jueza que lo absolvió cuando luego el tribunal Terminó lo condenó condenándolo a 15 años. 15 años. Chamsarian, la Chamsarian. jueza, ¿no? Bueno, y así llegamos al 28 de octubre de 2021, cuando se da inicio al trámite del pasaporte, y al día siguiente, 29 de octubre, la cónsul de Emiratos, Fiorella Prado, le envía un WhatsApp, esto es importante, ¿no?, al subdirector de Asuntos Consulares de la Cancillería, a Fernando Pereda, diciéndole que el tema generaba, entre comillas, mucha tensión por el abogado de Uruguay y la presión de la familia, ¿no? El abogado, un abogado emiratí que tenía también Marcet, insistía con que se enviara una nota que debía llegar antes de una audiencia que se iba a celebrar el 2 de noviembre en Emiratos y que aclarara que Marcet iba a poder obtener el pasaporte en Uruguay. La famosa nota que pedía que Exacto. se le dijo a Interpol. Y efectivamente, el 31 de octubre de 2021 es que el Ministerio de Relaciones Exteriores le emite la nota dirigida a las autoridades de la justicia de Emiratos Árabes. Sí. La cónsul afirmó que habló con el subdirector de Asuntos Consulares, Fernando Pereda, y que fue él quien autorizó que esa nota se hiciera, que si bien no era común, no era algo común, casi nunca se hacía, nadie lo pedía, pero tampoco tenía por qué no hacerlo, entonces se le dijo que prosiguiera. Igualmente, en la declaración Fiorella Prado que hizo en la investigación administrativa, yo creo que queda de manifiesto que ella tenía dudas y veamos cuando le preguntan, ¿usted quiere agregar algo más? Y miren lo que contesta la cónsul. La cónsul uruguaya en Emiratos Árabes Unidos, en la investigación administrativa de Cancillería. En la siguiente placa Sí, vamos a ver podemos justamente ver. el pasaje más importante. Dice, nada más remarcar que desde el día 1
nos había parecido, entendíamos que Marcet estaba por un pasaporte falso paraguayo. Íbamos a tratarlo como un ciudadano uruguayo más, pero con una alerta. Tampoco es ningún santo, decíamos con el embajador. Siempre dijimos pongamos todo por escrito y solicitemos instrucciones. No era el ánimo ni mío ni del embajador emitir un pasaporte, pero como se nos dio una instrucción, se hizo. Nunca imaginé que esto iba a detonar en todo lo que detonó en el futuro. Bueno, y justamente llegamos ahora al 3 de noviembre de 2021 en la segunda comunicación entre Guillermo Maciel y Carolina H., en donde el subsecretario, que era ajeno al trámite del pasaporte, Sí, no sabía que no se sabía. estaba tramitando el pasaporte, Sí. vuelve a mandarle un mensaje muchísimo más específico en esta vez, nada que ver a la vez anterior, que podemos ver Que se hizo el público, mensaje. dice, hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por el documento falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Gracias, beso. Hola, dale, te averiguo, beso, le responde Carolina H., ¿verdad? Sí. Bien. Un minuto después. A raíz de este mensaje, ¿Mm? como Pauline Davis, que era la directora de Asuntos Consulares, estaba de licencia, Carolina H. le pide a la a su secretaria. secretaria, que es Paula Rolando, que le pida información a Santiago Vitale, que había quedado en el cargo de Pauline Davis, Ajá. Y veamos qué para dice ver, el chat veamos qué ese. dice el chat, claro, para ver en qué situación estaba para poder contestarle a Maciel. Esto Entonces, es lo que la secretaria de Carolina H. le escribe manda. a, dice Santi, pero es Santiago Vitale. Hola Santi, me pasó la subsec, alguna info de esta persona detenida en Dubái. Documento falso y peligroso parece, sería uruguayo. Gracias, beso. Sí, vamos a detenernos. Documento falso y peligroso parece. O sea, es la primera vez que desde la Secretaría de H, que es cuando ella se entera, le dicen a quienes estaban tramitando el pasaporte que era peligroso. Claro, ¿Sí? porque Maciel le había dicho H, es un narco peligroso en el chat Sí, que acabamos de ahí ver. es cuando yo digo... Hay una respuesta acá, ¿no? Es No sé si decir, querés leerla sí, ahora. en realidad... Hola, Pau. Sí. Dubái le adelantó a Fernando Pereda algo por teléfono, pero le mandaron mail aún sobre la situación. Si necesitan algo, conocer su situación, entonces acá hay Sería algo confesión, que para mí es importante y es decir, que el Departamento de Consulares sabe que Marcet es peligroso. Sí. Nadie le dice ni a H ni al ministro Bustillo que está tramitando Un el pasaporte pasaporte. una persona que el subsecretario del Ministerio del Interior dice que es peligroso. Sí. Y tampoco se le dice a las autoridades del Ministerio del Interior. No. Yo no puedo decir que acá hay gente comprada ni nada, pero seguramente pasó como un trámite más. Y a nadie se le iluminó o se le prendió la lamparita de decir, che, su secretario está preguntando por esta persona, le mandan preguntar a H por ella, nos dicen que es peligroso, está tramitando el pasaporte, tiene un pasaporte falso. Por lo menos comunicarlo a las autoridades. Eso no pasó. Y finalmente, el 5 de noviembre, cuando le contestan a Carolina H. cuál es la situación de Marcet, ella le dice que sigue detenido, porque hasta ahí la información que le dieron es que Sebastián Marcet seguía detenido en Emiratos Árabes. Bien. ¿Cómo seguimos entonces en esta cronología? Bueno, pero veamos, el 11 de noviembre de 2021, Sí. el abogado Alejandro Balbi Sí. consiguió una copia del oficio del juzgado de crimen organizado. Ah, que ahí es donde se dejaba sin efecto la averiguación del paradero de Marcet, fechada el 16 de octubre de 2020. La remite al consulado. Y 4 días después, el 15 de noviembre de 2021, Balbi le reclama al consulado que se reinicie el trámite del pasaporte en forma urgente para Marcet, porque le correspondía acceder al mismo. El 17 es cuando Balbi le pide a H para reunirse. Y el 18, al día siguiente, la cónsul Fiorella Prado reitera su preocupación en otro mensaje a Pereda, de Cancillería, donde le dice: mandé un email recién sobre la situación del muchacho preso aquí, esto es lo que dice Fiorella Prado, la cónsul de Emiratos Árabes, que es defendido por Balbi en Uruguay. Bueno, en realidad para explicarte bien, porque lo vimos con el embajador, el caso, porque Balbi nos está escribiendo bastante seguido, poniendo bastante presión para que se le entregue ya el pasaporte lo antes posible. Sí, Balbi haciendo la gestión, Claro, porque el lo había abogado, contratado claro. para un pasaporte, ¿no? Además, la cónsul le sugiere a la Cancillería lo siguiente. Esta sección consular entiende que debido a que el señor Marcet está imputado por falsificación de pasaporte de origen paraguayo, Sí. salvo opinión en contrario de la superioridad, resultaría prudente aguardar a que el proceso judicial finalice
para oportunamente tramitar el documento de viaje. O sea, esperemos Mirá, a ver qué pasa. Mirá, eso es Fiorella Prado pone eso. ¿no? Es Fiorella Prado. Sería prudente esperar. ¿Y qué pasa? Ese mismo día la Cancillería ordena al consulado continuar con el trámite. Les leo entrecomillado. Se informa que no existen impedimentos legales para poder iniciar al señor Marcet la solicitud de su pasaporte común. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿no? No podían frenárselo. Este trámite es independiente del proceso judicial en curso que el señor tiene con la República del Paraguay. Se agradece proceder de acuerdo a lo indicado. Y así entonces se le responde a Fiorella Prado de Cancillería. Sí. Y así es entonces que el trámite siguió. Entre el 22 y el 23 de noviembre, Alberto Lacoste, que era entonces el subdirector de la División de Identificación Civil, recibió a Balbi en su oficina y Balbi le pidió adelantar unos trámites de un ciudadano Eso le dijo, que estaba gestionando el pasaporte desde Dubái en la oficina consular, como para que le agilizara el trámite porque sabía que iba a ir para su despacho. Bueno, el objetivo era lograr que el documento pudiera ser enviado por valija diplomática a Emiratos Árabes, una valija diplomática que en teoría estaba por salir hacia ese país, ¿no? Pero Balbi no le dijo, o no recuerda haberle dicho de quién se trataba, y Lacoste le especificó que hasta que el trámite no estuviera en su dependencia, él no podía hacer nada. Si el consulado no lo había mandado todavía, porque hasta ahora no había llegado. Y ahora vamos a la famosa reunión entre Balbi y Carolina H. ¿Por qué? Porque el 24 de noviembre efectivamente Balbi se reúne con la subsecretaria de Cancillería y ambos dicen que fue una reunión muy corta, unos pocos minutos, donde según Carolina H ni siquiera se le mencionó el nombre de Sebastián Marcet. Lo que quería saber Balbi era cuándo salía la valija diplomática y H le dice, no, ya salió. Entonces, claro, no eso es lo que dice Carolina H., pero veamos lo que decía Balbi en su declaración, que es bastante larga, pero tiene un pasaje... Sí, reunión inocua, unos minutos, la valija... Sí, esta respuesta podría ser. La reunión yo la tildaría de inocua, duró unos pocos minutos, porque al yo preguntarle si me podía informar la fecha exacta de la salida de la valija diplomática, ella no la sabía, hizo la consulta correspondiente en ese mismo acto y me informó que dicha valija había salido el día anterior de ese encuentro, por lo cual se agotó el objetivo de la misma y seguidamente pasamos a hablar de cosas banales, familia, fútbol, etc. O sea, los dos concuerdan de que fue unos minutos. Y ese mismo día, Identificación Civil recibe informáticamente desde Cancillería la solicitud de tramitar la libreta, o sea, para que se imprima el pasaporte de Marcet. Y es ahí que Balbi se vuelve a comunicar con Lacoste, le facilita el número de trámite y el jerarca deriva el pedido a su equipo en la Dirección de Identificación Civil, que se encarga de llevar la información a Policía Científica para que el trámite saliera. Y la de Lacoste es una de las pocas, o la única cabeza que rodó acá. ¿Por qué? Bueno, porque él no le comunicó a sus superiores, no le comunicó, de hecho, al ministro del Interior, ¿no?, que había pasado esto con Balbi, ¿no?, y que Balbi le había pedido la gauchada acelerar un poco el trámite, ¿no? Entonces supuso que lo separaran del cargo por hacer eso y por ocultárselo a sus superiores, ¿no? El 25 de noviembre, finalmente, Cancillería retira la libreta del pasaporte de identificación civil, pero como ya había salido la valija diplomática, no la podían llevar, entonces la quiso retirar en mano Balbi, a lo que le dijeron, no, usted necesita una autorización del señor Marcet para poder retirar este pasaporte. Bien, y vamos al 30 de noviembre, ¿verdad? Donde Marcet autoriza a un representante legal a retirar el pasaporte en Cancillería. El hermano de Alejandro Balbi, Carlos Balbi, lo levanta, se lo da al hermano de Marcet, que viaja para llevárselo a Emiratos Árabes. A todo esto Marcet seguía preso, ¿no? ¿Y qué pasó con su causa por la que estaba preso por el pasaporte paraguayo trucho en Emiratos Árabes Unidos? Bueno, en una audiencia el 14 de diciembre de 2021, el abogado de Marcet, el emiratí, alegó que su defendido, como decías hoy, ¿no?, el spoiler tuyo, no tuvo la intención de cometer un delito, él no tenía ni idea que era falso, pero además dijo que había usado su pasaporte en otras oportunidades y no había pasado nada. Y eso se pudo comprobar, porque es verdad, él viajó en otras oportunidades con el pasaporte falso. Veamos parte de la sentencia, lo que dice. Sí, aluda a esto que estamos diciendo. Vamos a la siguiente placa y... bueno, el fallo del Tribunal de Emiratos Árabes efectivamente terminó diciendo que Marcet no cometió delito. Esta es la placa de la sentencia. La siguiente, por favor, ahí va. Y por la falta de evidencia que contradigan las declaraciones del acusado, el tribunal ha negado la existencia del dolo criminal, basándose en las declaraciones del acusado. O sea que Marcet no tuvo intención de fraguar y truchar ningún pasaporte, libertad, libertad. Finalmente, el 28 de diciembre, la justicia lo absuelve, pero no lo encontró culpable, ¿sí? Y hace referencia a la nota,
Sí, podemos ver en la siguiente placa a la nota emitida por el Cancillería, pero no hace referencia al pasaporte. Dice, incluyendo una copia de la nota verbal de la Embajada de la República Oriental del Uruguay en Emiratos Árabes, dirigida al Departamento Judicial de Abu Dhabi, confirmando que el acusado es de nacionalidad uruguaya y que su nombre coincide con el nombre que luce en el pasaporte de objeto de la demanda, expresando en la misma la disponibilidad de la Embajada de emitirle un pasaporte ordinario o documento de viaje para poder regresar a su país de origen. Y vemos finalmente la última placa de la sentencia en donde a él lo terminan... Sí, es importante que es un tribunal, ¿no?, el que termina laudando acá, ¿no? El tribunal decide, en presencia del acusado, que Sebastián Enrique Marcet Cabrera, de nacionalidad paraguaya... Le ponen paraguaya, no sé por qué. Es inocente y se dictó la sentencia absolutoria con la solicitud de confiscación del pasaporte falso retenido. ¿Bien? Sí. De esta forma, Marcet termina siendo liberado en enero de 2022 y el 2 de marzo de 2023 es cuando sale la alerta roja de Interpol. Bueno, políticamente, como decíamos, ¿no?, cuando pasa a ser buscado por todos lados, después el homicidio del fiscal paraguayo Pecci en Colombia, alerta roja, y este tipo salió de la cárcel y Uruguay le dio un pasaporte y se lo llevaron a la prisión, y salió en libertad. Interpelación al ministro Heber, interpelación al ministro Bustillo, fue el 22 de agosto del año pasado, y en parte de su declaración, Bustillo, el canciller, dijo lo siguiente. Vamos a verlo a continuación. Además, reitero que hay que contextualizar debidamente esto. En noviembre, ¿quién de todos nosotros sabía quién era Marcet? Mucho menos lo sabían quienes actuaron a nivel consular haciendo las actuaciones debidas en cuanto a asistencia consular. Claro, como vimos, los funcionarios sabían quién era Marcet, sabía que tenía antecedentes, pero no podemos decir que sabían el Marcet que hoy conocemos. No es el mismo el Marcet de hoy al Marcet de 2021. Eso sin duda. Tal vez para la policía sí era un determinado Marcet. Para determinados policías que estaban en la investigación, que no eran todos. Y para algunos de Cancillería, ¿no?, de Pauline Davis y demás que participaron, todas esas comunicaciones, donde incluso les llegó el dato, avisados por Maciel, ahí de es que era un narco peligroso. En ese momento es que llega lo del narco peligroso. Ahí sí sabía. Sí había jerarquías mientras se tramitaba el pasaporte que estaban al tanto de la peligrosidad que para el Ministerio del Interior tenía Marcet. Sí. Pero, de todas formas, lo que se entendió con arreglo a derecho es que, será un narco peligroso, pero tiene derecho, ¿no? Claro. No hay causas abiertas, como ustedes mismos del Ministerio del Interior nos dicen a nosotros, identificación civil, etcétera, ¿no? Bien. Y entonces... Bueno, en diciembre es que del año pasado Carolina H. presentó su renuncia al cargo. Tratamos de hablar con ella. Lo que nos dijo fue, les voy a leer textual, ella dijo que como estaba la investigación no iba a dar declaraciones. Lo que nos dijo fue, fui cabeza de turco, es demasiado claro que no tenía responsabilidad en todo este tema, quizá la única. No era mi competencia como vicecanciller, no tuve ninguna incidencia o injerencia en el trámite del pasaporte. La segunda vez que Maciel me consulta por WhatsApp sobre Marcet y ahí me entero que es un narco peligroso, enseguida lo traslado y advierto a la Dirección de Asuntos Consulares que era peligroso. Todo esto lo pudimos verificar. Pero todos ya lo sabían desde mucho antes, incluso Interpol. No quiero que se archive la causa, quiero que se investigue y que se sepa toda la verdad. Confío en la justicia. Porque H también es otra de las indagadas, junto a Bustillo, junto a Maciel, junto a Heber. A ver, pero para terminar y concluyendo, porque yo en su momento, y creo que todos, y por algo la sacaron de su cargo a Carolina H., lo que nos costaba entender es cómo, si Maciel te dice, che, ¿qué sabes de este tipo que es un narco peligroso? Y vos... Según Carolina H. y según la documentación que hemos visto, sí, envía esa información a los jerarcas correspondientes dentro de Cancillería. No le dice nada a Bustillo, lo cual también es algo que se le puede reprochar. ¿Por qué no se lo comunicaste a tu superior? No se lo dijo, no se lo fue a Bustillo. Sí lo canalizó, ¿no? Y tampoco los otros le dijeron que en ningún momento que estaba tramitando el pasaporte. A ella. Claro. Es como un error de comunicación ahí enorme. Entonces, por un lado ella, concentrándose en Carolina H., no se lo dijiste a Bustillo, y dice, pero se lo dije a otros. Y a quienes estaban en el trámite. Y los otros se encargaron y resulta que notificaron a Interpol del Ministerio del Interior, que está copiado en el mail. Entonces también, acá puede haber una cantidad de omisiones. En el mejor de los casos, omisiones. Después las mentes pueden pensar lo que quieran, ¿no? Pero por lo pronto desinteligencia, falta de comunicación, eso parece evidente, ¿no? Porque tanto en Cancillería había gente informada de lo que Maciel había advertido, como en el Ministerio del Interior, en Interpol.
había gente que estaba al tanto después de que circuló la información de quién era Marcet y de que estaba tramitando pasaporte, ¿verdad? Y eso se le comunica a Interpol. ¿Qué vamos a ver a continuación? Bueno, esta semana se conoció la noticia Sí, eso yo lo pasaría de largo porque estamos muy cortos de tiempo. Muy cortos de tiempo. De unos emails que fueron eliminados. No sé si vamos a escuchar la palabra del ministro No, del Heber seguro que sí, pero bueno, digo... entonces, sí, en realidad... Pasemos a eso, que es lo más importante. Lo que pasó con los mails simplemente es que hay unos mails que fueron borrados de la bandeja de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Es una casilla que Carolina H. no tenía acceso y que tampoco esos mails, no es que se borraron y no están. Estaban copiados muchas otras personas, entonces esos mails se pudo acceder y no hubo nada que en la investigación administrativa que dijeran vamos a sancionar a alguien por esto. Y eso le baja en el perfil tanto desde el interior como de Cancillería. Pero ¿qué dice el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando Patricia Martín lo entrevistó y le preguntó al respecto? Veámoslo. Nosotros no estamos haciendo una investigación, estábamos procurando traer información. ¿Por qué estaba preso? ¿Cuáles eran los elementos de que estuvieran presos? Cuando hablamos a Interpol de Emiratos se nos dice que no estaba preso, que estaba libre. Y por la inteligencia nuestra decían, no, está preso. E Interpol oficialmente a Interpol Uruguay le dice que no estaba preso. Fíjate tú qué grado de desconfianza que podemos tener cuando oficialmente Interpol de Emiratos nos dice que estaba libre. De ahí es que empieza la comunicación. Drogas le pide al secretario del Ministerio Interior, el doctor Guillermo Merced, que haga la averiguación de que si estaba preso o no estaba preso. Y se nos dice que sí, que estaba preso. Y que estaba preso porque había entrado con documentos falsos. Ahora se dice, nadie sabía que era Marcet. Eso lo dijo el canciller porque él no sabía. Nosotros sí sabíamos que era Marcet, al punto tal de que estábamos procurando esta información. ¿Sabía científica que el señor Marcet estaba siendo, por lo menos, no investigado, sino que queríamos tener información de su paradero? No, porque llegué a por... ¿Sabía Cancillería que nosotros estábamos pidiendo información sobre Marcet? Sí. ¿Qué pasa ahí? No sé. Hubiera sido importante para nosotros como Ministerio Interior que estábamos pidiendo información sobre Marcet, de que la propia Cancillería estaba tramitándole el pasaporte. Porque después llega científica, como llegan 200 más, simplemente para un trámite burocrático de saber si tiene o no tiene antecedentes. ¿Y Interpol no llegó entonces, como dijeron desde el Ministerio de Relaciones? El Ministerio de Relaciones Interiores dice que consultó Interpol. Y Interpol dice que no tenía antecedentes porque no tenía antecedentes. Ahora, la situación no es solamente esa, es como no avisan y al ministro y al subsecretario que esa persona estaba tramitando un pasaporte. Nosotros podíamos haber advertido al Paraguay en aquel momento diciendo, mirá que está el señor Marcet tramitando un pasaporte, que si no sale el requerimiento de ustedes, se lo vamos a tener que dar. Bueno, quedan muchas preguntas pendientes entonces. No sé vos, ¿no? Pero en la investigación administrativa de Cancillería no hay ni un tirón de orejas a nadie. No. No hay nada, ¿no? Me parece llamativo, ¿no? Probablemente muchas de estas cosas, y yo creo, no sé vos qué opinión tenés, pasaron por debajo del radar de las máximas jerarquías. Por debajo del radar de Bustillo, de H, por debajo del radar de Heber y de Maciel. Yo creo que sí, que ahora, hubo ¿por falta qué de pasaron por debajo del coordinación. Maciel, por debajo del radar? Falta de coordinación, creo que hubo falta de comunicación. No puedo decir si no hubo intención, porque no lo sé. Tal vez hubo intención de algún funcionario. Pero me parece que el fiscal Machado tiene piola para tirar. Claro, el fiscal y tiene las dos investigaciones, ¿no? Administrativas. La del Ministerio del Interior, que también arrojó que no, aparte de lo de la coste, sino que se hizo el trámite, porque recordemos que el pasaporte de Marcet en realidad se adjudica por aquel decreto de Mujica, ¿no? En donde si
los antecedentes pesaban solamente los que tuvieras en Uruguay, que eso ahora se cambió. Decime, Heber decía que si hubiese tenido la información de Marcet, terminaba así la entrevista, ¿no? Que estaba tramitando el pasaporte desde Emiratos Árabes, se podría haber avisado a Paraguay, que eran los que tenían más elementos para apresarlo. Vos igual por fuentes policiales, ¿qué sabés a este respecto, no? Porque... Es que por más que Heber le hubiese avisado, por lo que a mí me dijeron las fuentes policiales, a Paraguay se le avisó. Y el único país que tenía todos los elementos para apresarlo era él, y no lo hicieron. Y acá en Interpol, vos le preguntás a Heber, ¿no? Pero resulta que Cancillería le avisó a Interpol que Marcet estaba tramitando un pasaporte. Heber dice, yo no sabía, Maciel preguntó, ¿e Interpol no te avisó? Y no, lo que él me dice es que no sabe quién fue el funcionario, no sé si ahora que ve los mails y todo a lo que accedimos, no sé si van a hacer una investigación o preguntar, pero lo que él me decía era que yo no sé si el funcionario que está sentado en Policía Científica o en Interpol estaban en conocimiento de Marcet. Lo que sabemos es que la dependencia quería saber quién era Marcet por esa consulta que se hizo, ¿sí? Y a Emiratos Árabes, y sabían que estaba tramitando el pasaporte. Bien, vamos con la última placa, pero quedan varias interrogantes que ahora, como dijimos, el fiscal Machado, que está a cargo de la investigación, tendrá que dilucidar. Son 13 las personas que citó en calidad de indagados, ¿no? Y bueno, y además el fiscal le cuenta con las 2 investigaciones en los ministerios, como decíamos, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por este trabajo que llevó, en realidad, días, pero años, porque hace tiempo que venís en esto. Y bueno, veremos si finalmente se puede dar con el paradero de Sebastián Marcet. Parece bastante difícil, porque es muy escurridizo.